Bienvenidos a Encontrados, un espacio donde Dios nos vuelve a encontrar. Soy Esmeralda Arias y aquí hablaremos de fe, identidad y propósito, con conversaciones reales que sanan, despiertan y acercan el corazón a Dios. Gracias por estar aquí. Comencemos. Este programa llega gracias a One Studio, encargados de capturar todos tus momentos a través de las fotografías. Estamos ubicados en la avenida principal Pekín. Búscanos en nuestras redes sociales, One Studio. Hoy estoy vistiendo gracias a Ungidas Trendy. Estamos ubicados en el Merca Pekín, Santiago. Búscanos en nuestras redes sociales, Ungidas Trendy. En este espacio escuchamos historia pero no juzgamos. En esta ocasión recibimos a una persona que tomó decisiones que marcó su vida, fue privado de libertad, pagó una condena y hoy es un hombre libre y transformado por Dios. Con nosotros, Ricardo Rosario. Dios te bendiga, Ricardo. Buenas noches, Dios te bendiga más. Bienvenidos a Encontrados. Cuéntanos, ¿quién es Ricardo Rosario? Bueno, Ricardo Rosario fue una persona que nació en el campo Sonador, Bonao, Sonador de Bonao, y un campesino. ¿Criado con sus padres? Sí, mi padre y mi madre, y mis hermanos. ¿Cuántos hermanos? 7 hermanos. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue un poco difícil, porque en ese tiempo el campo, las cosas eran difíciles, mucho trabajo, poca escuela. El papá de nosotros era un hombre muy ápero, muy bruto, un hombre que tampoco recibió mucho de estudio y fue maltratado también en su niñez. Y también eso mismo... ¿Todo eso lo replicó a nosotros, hacia sus hijos? Sí, hacia nosotros. Nos maltrató mucho, nos dio mucho trabajo, casi éramos esclavos. ¿De qué vivían ustedes? Del campo, sembraba agricultura, crió vaca, tenía vaca, ganado, tenía una recua de caballo, de cargar carbón. ¿Y los hijos colaboraban, también salían a trabajar? Claro, claro. Yo recuerdo que yo, como desde los 7 años, ya yo andaba llevando comida en un bultico, me ponían 2 y 3 comidas. Ve, llevar esa comida a tal parte, fulano. Y tenía que caminar, no era de aquí a allí, yo estoy hablando que 5 y 6 kilómetros a pie. Wow. Háblanos de tus estudios. Bueno, mis estudios mi papá no nos dejó estudiar a nosotros. ¿No fue a la escuela? Fuimos a la escuela, pero en una manera que íbamos este año y dentro de 3 años más volvíamos. Este año nosotros íbamos faltando muchísimo porque es lo que le interesaba era el trabajo. Y pasábamos el año, éramos buenos estudiantes, pero nos sacaban de la escuela y durábamos hasta 3 años para volver a la escuela. Cuando volvíamos teníamos que repetir el mismo curso, porque uno no retenía todo. Y así duré yo muchísimos años yendo a la escuela, pero repitiendo el primero. Habían profesores que me querían volar para tercero, no para segundo, sino para tercero, cuando íbamos por mitad del año, pero nunca se dio. Entonces, siempre me quedé en primero. ¿Qué edad tenía, recuerda, cuando hiciste continuamente el primero? ¿Ya eras un adolescente? Sí, estoy hablando de 10, 12 años tenía en ese tiempo. Yo tenía que estar repitiendo y entonces uno tenía que cruzar para ir a la escuela, teníamos que caminar lejísimo y teníamos que llevarnos los zapatos en la mano, a veces hasta el pantalón teníamos que llevarlo en la mano. Porque Tenían que cruzar ríos. Y finca también, unos caminos llenos de fango. Y para poner los zapatos y el pantalón, ya cuando salíamos allá a la calle, eso le decían blanco, para allá le dicen blanco. Y nosotros a veces llegábamos sucios, ¿sabes? Los bullying en la escuela, y peleábamos pila. Cuéntame, Ricardo, siendo ya joven, ¿a qué te dedicabas? No. Tu primer trabajo. El campo, agricultura, sí, bregar con bueyes,
bregar con caballos. Esa fue mi vida. Después yo me le fui al papá mío, porque nada más quería tener uno de esclavo. ¿A qué edad? Tenía 13 para 14 años, me le fui para la capital. ¿Y con quién vivías en la capital? Los hermanos míos, nosotros casi nos le fuimos todos del lado ahí. Mi primer hermano, que es de padre, le llaman Antonio, ese hermano también se le desgaritó a él y se fue para la capital. La mamá de él vivía en Capotillo, en la Susa, allá abajo. Ya tú sabes lo que... Es decir, que como familia tuvieron momentos de muchas precariedades, situaciones económicas donde no veían el fluir del dinero. Yo sé que el trabajo del campo no era suficiente para ustedes mantenerse como familia. Bueno, en esa área no. En esa área no. En el área de lo que es la economía, nosotros, mi papá Estaba estable. era millonario. Es decir, que el plato de comida llegaba sí, a su casa diario. Sí, todos los días. Mi papá hacía compra cada 15 días. No pasó hambre, no pasó hambre. No. En mi casa se sobraba la comida, gracias a Dios. Sí. ¿Qué recuerdo lindo, hermoso tienes de tus padres? De mi padre, bueno, los recuerdos que tengo hermosos es de que él me enseñó a trabajar, pero nunca tuve un te amo. ¿Nunca un afecto, un abrazo? No, nunca. Yo no recuerdo que papi, en mi niñez, en mi adolescencia, papi me dijera yo te amo, me dio un abrazo, nada. ¿Y su madre? Menos. Wow. Menos. El único afecto así que yo entiendo, yo en mi niñez tenía yo por lo menos unos 6 a 7 años. Sí. Y yo recuerdo que me quedé inválido. ¿Y cómo fue esa situación? Sí, me quedé inválido, no sé, las rodillas no me respondían y no caminaba. Duré como un año en una silla ahí. En ese tiempo me buscaban un chin de acotejo, no mucho. Pero le dijeron si se había caído, era un golpe o era algo... No, nunca llegaron a saber de qué era. Nunca me llevaron al médico. Wow. Terrible. Miren, Ricardo se ríe ahora porque Sí, todo claro. esto es parte de la historia de su pasado. De mi pasado. Pero vamos a trasladarnos a ese tiempo. Qué doloroso tiene que ser esto, realmente siendo Bastante. un niño indefenso que Sí. necesita el apoyo de sus padres y que nunca pensaron llevarlo al médico. No. Y el único afecto que le digo que siento bondadoso y cariñoso fue que el papá mío un día salió para una fiesta, un sábado salió para una fiesta y regresó el domingo en la mañana, y cuando él llegó yo estaba sentado en una silla por la puerta por donde él iba a entrar. A él llegar borracho, sentimiento, tú sabes que Romo da un sentimiento de, a veces De cariño, como decir palabras. Sí, cosas así. Y cuando él me vio ahí, cayó hincado delante de mí. ¿Y qué le expresó en ese momento? Comenzó a sobarme los pies con el romo. Había algo que él siempre tenía en la casa, le decían trementina y calibolato. Yo no sé si usted ha escuchado eso. No, yo no soy de esa época, usted entenderá, y él comenzó a sobarme y exclamando a la Virgen María, al Todopoderoso, al Señor, ¿entiendes? Y comenzó a sobarme las rodillas. como buscando una forma de orar por su sanidad. Sí, esa era la forma de orar. Sí, que ellos eran católicos hasta la taza. Y orando y rezando en su forma. Y clamando ahí, sobándome, y Señor, ponme a este niño a caminar. Y yo caminé ese día. Volví a caminar. Wow. Entonces eso fue lo único que recuerdo que papá es que mío, la fe mueve montañas. Sí. Y yo sé que aunque su padre tenía esa forma, dentro de su interior nos imaginamos de que sentía claro, amor. Sí. Hay algo, es que hay un patrón que se viene trabajando dentro de la familia. De la forma que te criaron, tú vas a criar. Sí. De lo que diste, tú vas a dar. Sí. Pero cuando Dios llega a un corazón, todo eso
se rompe, se sí, cae en el nombre sí. de Jesús. Sí, la gloria de Cuéntanos, mencionaste una parte de tu padre que están vivos ellos. Dios. No, No. murieron los dos. Mencionaste una parte que quiero destacar y es que era un hombre alcohólico. Sí, en ese tiempo era un tiempo que se hacían fiestas, casi la persona, todos los sábados, hacían fiesta en su casa. Cuando no lo hacían en esta casa, la hacían allí, en aquella, pero siempre, en esos tiempos se vivía una vida muy, muy sana y se hacían una fiesta que se amanecía bebiendo y bailando, ahí entre familia, entre vecinos, y eso era muy, muy, muy hermoso, muy bello. ¿Y usted cree que eso influyó en su vida ya siendo adulto? Ese estilo de vida que llevaban sus padres, que fue lo que usted vio durante su Sí, niñez. claro, claro, eso fue todo. Entonces, incluso nos llegó a llevar a alguna fiesta de esas. Entonces, lo que uno ve a su padre haciendo, los niños, lo que ven que su padre practican, eso Así comienzan mismo ellos a lo practicar. hacen. Nosotros veíamos eso, ya cuando había una fiesta, ya nosotros estábamos grandecitos, ya nosotros queríamos ir para la fiesta, ¿entiendes? Y esa era la vida que se vivía en ese entonces. Y eso fue influyendo y eso fue entrando a la vida de uno, ¿me entiendes? Y también el maltrato que nos daban en el trabajo, ¿me entiendes? Porque eso es lo que el papá mío, pero yo cuando fui cristiano, cuando llegué a ser cristiano, entonces reconocí por qué él era así con nosotros. Amén. Que esa parte la vamos a tocar Sí, ya muy pronto. ¿Quién era Ricardo antes de ese hecho que marcó su vida? Es decir, ya usted tenía una familia formada, era un padre de familia. sí. Tengo 2 hijos. ¿Qué edad tenían ellos en ese tiempo? Uno tenía 1 año y pico, 1 año y meses, y el otro tenía 4 días de nacido. 4 días. Sí, Justamente el día que sucedió. el día que sucedió. Háblenos, ¿qué sucedió? Ese día fue un día sábado. Había una fiesta de Joel Vera en un club allá, un club familiar, que es una fiesta de barrio ahí. Y hubieran invitado a Joel Vera para ese día. Una fiesta era para entrar en diciembre. Y yo hubiera dicho que no iba para esa fiesta. ¿Y qué lo impulsó a usted tomar otra decisión? Sucede que cuando yo llegué de trabajar ese sábado, eran la 1 y pico del día, cuando llegué a la casa. Y cuando llegué, los supuestos amigos que uno tiene, comenzaron a decirme de una persona que habíamos tenido problemas antes, mucho tiempo antes, y que esa persona andaba con 2 personas más y me andaba buscando. ¿Alguna razón específica por la cual lo estaban buscando? Sí, pleito. ¿Pleito de barrio Sí, entre pleito conocidos? sí, entonces él dijo delante de un amigo mío que desde que él me viera me iba a tirar. Cuando yo llegué de trabajar, esa fue la noticia que recibí ¿Qué le dieron? de los amigos míos. Bueno, pero yo no tenía miedo, no andaba con esa para, como dicen, y no le hice caso. Fui, me bañé en mi casa, salí, tenía que salir para donde la persona yo le estaba trabajando, yo estaba haciendo un arado a una persona, a una señora que era catequita. Y tenía que ir a buscar un dinero porque mi niño no tenía leche. Tenía que buscar el dinero para comprarle leche a mi niño. Y salí para allá. Cuando voy en el motor con un amigo mío, él me dice, ¿tú vas, hermano? Yo le dije, no. Y ese quiso devolver, yo le dije, no, vámonos. Que para donde vamos, a menos que no nos vengan siguiendo, nadie va a saber dónde estamos. Porque yo no frecuentaba ese lugar, ¿me entiendes? Y nos fuimos, bueno, cuando llegamos a la casa, pasó un tiempo que el hombre andaba mudando unos caballos, y yo esperando que el hombre llegara, pasó como casi 1 hora ahí, nosotros ahí en la casa. De ahí volvimos para atrás, yo volví a mi casa, él me llevó a mi casa, yo me quedé allá en mi casa. Pero el enemigo, que el Señor lo reprenda, Amén.
me hizo salir, porque me metió en la mente que si me quedaba, iba a decir que yo me quedé agachado, que esto, y salí para Usted tenía miedo, que usted no quería enfrentar sí, la situación. y salí para la esquina. Papá mío tenía un colmado, y en ese colmado vendían machetes, colines y cosas así para trabajar a los trabajadores en el campo, ¿sabes? Cuando yo llegué al colmado, yo entré al almacén, agarré un machete, lo puse aparte y me senté afuera para si él llegaba, ¿entiendes? Pues si él llegaba, ya yo sabía, bueno. Es decir, que usted tenía la disposición de pelear o defenderse, no importa lo que pasara en ese momento. Bueno, la decisión mía con esa persona, era enfrentarlo, porque ya andaba hablando mucho. Entonces yo decidí enfrentarlo para que eso se terminara. ¿Qué sucedió en ese momento? En ese momento no, yo me quedé sentado ahí en la esquina, pasó tiempo, pasaron muchísimos amigos míos, me brindaron bebida, porque cada vez que yo estaba ahí, yo tenía mucha gente, muchas personas, amigos míos, y todo lo que pasaba y me veían ahí pensaban como que yo no tenía dinero, etcétera, y ¿quiere beberte una cerveza? Yo decía, no, no estoy en bebida. ¿Quiere un pote de romo? No, no quiero nada de eso, no estoy en bebida hoy. Y me quedé ahí duré yo hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche me paro para irme para mi casa y cuando me paro, que ya me voy, alcanzo a ver un amigo mío que viene de un billar y cuando me pongo a esperar lo que llegue a donde estaba, yo le pregunto que cómo está eso para allá, porque mi hermano estaba para allá, un hermano mío estaba en el billar bebiendo con los amigos de él. Cuando él llega donde mí me dice, muchacho, no, eso está tranquilo, ahorita hará que haya un problemita con fulano y fulano, con la persona que yo quería que usted estaba esperando. Yo arranqué para allá en alta. Cuando llegué allá, todo estaba tranquilo. Yo llegué hasta con el machete en la mano, al billar. De una vez ellos me dijeron, no, guarda eso. Lo metí abajo de una vecina y me puse a beber. No estaba bebiendo y empecé a beber. Cuando eran como las 11 y pico de la noche, ya iban a hacer el billar, porque era un billar. Y como estaban esperando yo vera en esa fiesta, cerraron el billar porque ya toda la gente estaba yéndose para allá. El muchacho que cerró el billar, que estaba encargado del billar, nada más le faltó hincarse para que yo no fuera para el club, para ese club. Es decir, que estaban tratando de detenerlo. Sí, sí. Y usted, entonces, pero ya usted se sentía atormentado. Sí, estaba un poquito incómodo por la situación de ese hombre. Y había tomado alcohol también durante... No, no hubiera tomado, ya se hubiera tomado ahí cuando llegué a Villar. Entonces, yo dije, no, yo voy ahí, nos vamos ahorita, vamos a dar una vuelta solamente. Y cuando llegamos allá, entonces el problema no fue conmigo, sino con mi hermano. Mi hermano tenía una persona que también había tenido problemas y se encontraron allá en el club. Y se pusieron a pelear, pero al puño. Y la policía estaba ahí y la policía lo desapartó. Entonces mi hermano salió corriendo y yo le caí atrás. Mi hermano pesaba casi 300 libras. Era un hombre bastante grande y fuerte. Yo le caí atrás y él no me quiso escuchar. Y dio la vuelta, subimos por una calle, le dice la carretera vieja, bajamos por la pista y subimos por un callejón que pasaron por la casa del papá del muchacho. Cuando vamos ahí, todo ese patio estaba lleno de la familia de ellos, porque ya se hubiera corrido la noticia de que los merencianos, que ese era el apodo que nos decían a nosotros. ¿Así le decían ustedes a su familia? Nosotros, sí, a sus hermanos. Mi papá se llamaba merenciano. Okay. Entonces nos pusieron los merencianos, porque tuvimos muchísimos problemas allá. Y cuando nosotros veníamos subiendo, todo el mundo estaba en espera, era. Entonces cuando mi hermano entró para allá, para el grupo de gente, yo voy detrás de él,
Pero yo voy detrás de él, no en problemas, yo voy detrás de él para que él no se meta en problemas. Buscando defender a su hermano Exactamente. o cuidarlo. No, para que él cuidarlo. no se metiera en problemas, era para que él no tuviera problemas. Entonces, mi hermano va delante de mí, me lleva una distancia porque él no me quiso esperar. Y cuando yo voy llegando, hay un sobrino de los Cisos y un hijo, dos sobrinos, un sobrino y el papá. El papá y el hijo están parados y me abren los brazos así. Entonces, también hay uno de ellos que tenía fama de guapo. Cuando él me abre los brazos así, yo le tiré con el machete. Pero no le tiré así, yo le tiré como si le hubiera tirado una puñalada y le corté una mano. Y entré para allá adentro, cuando voy en el grupo de gente, el osiso me dio un machetazo ahí. Que esa es la cicatriz sí, que yo tengo ahí. Pero yo no entendí que él me hubiera cortado porque él y yo éramos amigos. Es decir, que la persona sí, con que sucedió el hecho, ustedes eran amigos. Sí, éramos amigos. Hubiéramos vivido juntos, hubiéramos compartido juntos. Era técnico, arreglaba radio, televisores. Yo llegué ahí allá a llevarle radio, a llevarle televisores, a arreglar. Y allá mismo, él arreglando el televisor, compramos un pote y nos lo bebíamos. ¿Y qué en pasó? Su misma casa. ¿Qué pasó, Ricardo, por su cabeza en el momento de esa acción? Cuando usted cayó en sí y se dio cuenta de lo que había hecho. Bueno, no, en el momento, porque ese hecho fue como a las 3 de la mañana ya. Entonces, cuando sucedió el hecho ahí en el momento, yo entendí que yo le hubiera dado 2 cortadas sencillas. ¿No sabía la magnitud de la situación? No sabía. Porque cuando mi hermano pasó para allá y cuando viene de allá para acá, viene y le va a dar un machetazo a él porque iba a entrar para su casa, porque estaba afuera y iba a entrar para su casa. Y cuando mi hermano le va a tirar con el machete, yo atajé a mi hermano para que no le diera. Porque yo pensé que era algo sencillo. Si mi hermano le hubiera dado con el machete así, porque mi hermano estaba muy furioso, hubiera sido algo bien feo. Entonces, yo me llevé a mi hermano y nos fuimos, pero yo pienso que fueron 2 heridas sencillas. Cuando llegamos a la casa, tuvimos que dar una vuelta larga así, para evitar a la policía y la gente. Y cuando llegamos a la casa, nos dijeron unos vecinos que se lo llevaron para el médico y que estaba bien mal. Entonces, cuando eso aconteció, yo estaba herido. Ahí mismo un vecino mío, fueron 2 vecinos míos y nos fuimos a una clínica. Cuando yo estaba en la clínica, yo le dije, vayan al hospital. Yo me quedé en la clínica y lo mandé a ellos, vayan al hospital a ver qué pasó. Cuando ellos llegaron al hospital, ya él llegó, llegando al hospital y murió. Wow. Sí. ¿Y estabas consciente del daño que había hecho cuando te enteraste de la noticia de que había fallecido? Bueno, sí, no tan consciente porque uno bajo alcohol, uno no está consciente, uno sabe que se murió, pero uno no sabe las consecuencias que van a suceder, los sufrimientos de la familia, de uno mismo también. No, y que una historia desgarradora y afecta a ambas familias porque fue un amigo. Fue un amigo, sí. No era un desconocido, fue alguien prácticamente con que usted tal vez se crió o llegó a verlo por muchos años. Por muchos años, sí, barrio. claro, sí. Que le exhorto a todas las personas que creen que Romo es un pasatiempo, pero a través de ese alcohol, muchas veces la persona no sabe lo que hace, ¿entiendes? Porque a veces el alcohol le toma la mente, sí. Y hemos visto muchísimos casos de gente borracho y bajo de alcohol que cometen cuantos errores. Y así mismo sucedió conmigo. Sí. Entonces, esto sucede en diciembre, inicio de diciembre. ¿De qué años estamos hablando? Del 2000. 2000. Sí. Luego, ¿cuántos días para ser procesado? Y le hablan de su condena. Bueno, eso fue, me parece que era día primero la fiesta. Yo me entregué el día 2. Me entregué a la policía. Usted se entregó y reconoció, admitió lo que había sucedido. Sí.
Al otro día yo de una vez fui a la policía y me entregué. Mi papá me cayó atrás, me llevó un tío mío, ¿cómo es? El suegro mío, y fueron el alcalde allá de ese entonces, y me llevan a la policía. ¿Qué sentiste cuando escuchaste tu condena? Bueno, mi condena ya eso fue al año y pico. Sí, eso fue en el 2000 ya entonces, 2002, cuando me condenaron. ¿Cuántos años? 18 años me echaron. ¿Llegaste a cumplirlo a su Sí, totalidad? Sí, Completo. completo, porque hablan de que si tú tienes buen comportamiento, puedes Le pueden obtener reducir. una libertad condicional. ¿Contigo no pasó eso? No, conmigo no sucedió eso porque hubo una involucración de lo que es la política. Un senador se involucró en el caso y pidió, incluso el fiscal pidió 13 años para mí. El juez tenía que venir con 10. Era lo lógico. Y el juez, ese senador habló con el juez y el juez me echó 18 años. Incluso mi sentencia era nula. Podía haber sido anulada si yo hubiera tenido el conocimiento en ese entonces. Al no tener el conocimiento, yo me quedé, apelé, pero todo eso es una confabulación. Ya cuando hay un político metido en una condena, ya los jueces no ceden a... Pero Dios tenía un propósito. Sí. El detalle es que nosotros no nos damos cuenta al principio de las situaciones cuando estamos pasando por un momento difícil y sobre todo este momento que usted vivió. Pero al final de ese túnel nos damos cuenta de que hay una luz, Amén. de que hay un plan de parte de Dios en su vida. vida. ¿Cómo fue tu primer día en la cárcel? Bueno, mi primer día en la cárcel pública, ya en la cárcel, porque cuando uno está en el cuartel, ahí yo duré del día 2 hasta el día 12. El día 12 me llevaron a ver un juez y el juez me dio lo que hoy día dicen 3 meses preventivo. Entonces, 3 meses preventivo y me mandaron a la cárcel. Entonces ahí ya empezó un proceso de uno bajar a causa, llevaban uno a causa que faltaba esto, sí, un proceso largo que incluso mi sentencia fue en el 2002. ¿Habías estado en la cárcel por algún tipo de redada o alguna otra situación anteriormente a esto? Sí, hubiera estado preso, sí, muchísimas veces. Sí, muchísimas veces. Incluso yo odiaba a la policía, porque era como que no me podían ver. Ahí lo agarraban. Ahí me agarraban de una vez. Era como si yo hubiera tenido un imán. Que donde quiera que yo estaba, ahí iba la policía. Incluso una vez, 2 amigos míos allá mataron a una persona y cayeron presos. Y como eran a mitad de mía, un día yo cogí para la cárcel de La Vega a visitarlo. Y cuando yo voy a la cárcel y ya voy a coger la guagua para irme para Bonao, voy en la guagua, me monté en la guagua y voy en la guagua, se atraviesa una guagua de la policía delante de la guagua que yo voy y a mí es que me sacan y me llevan preso. Qué casualidad. Digo yo, pero ¿y qué fue? ¿Qué pasó? ¿Andabas con temor en la calle? No andaba con... Porque la palabra menciona que huye el impío sin que nadie lo persiga. Hay gente que no ha hecho nada y siente temor de que algo le va a pasar. Pero durante ese tiempo de condena, 18 años, Ricardo, que son muchos años, mencionarlo es como una eternidad, podríamos decir. ¿Qué fue lo más difícil de aceptar en ese momento estando en prisión? Lo más difícil para mí fue aceptar mis hijos lejos y mi madre. La distancia de mi madre, aunque mi madre me visitaba toda la semana, hasta 2 veces a la semana, y siempre estuvo ahí, mi madre siempre estuvo ahí. Es decir, que esa madre que en su infancia no demostró
ese amor, porque tal vez a ella la criaron de una forma y ese mismo patrón ella empezó a replicarlo en sus hijos. Sí. Pero mientras ese hijo que es usted, estuvo en la cárcel, esa madre no dejaba de ir a visitarlo. Nunca. Wow. Nunca me dejó. 18 años, día por día, tras de mí. Y hubo una ocasión en Cotuí, la cárcel de Cotuí, que yo tuve un problema, porque la cárcel era difícil, era algo bien fuerte, bien feo. Y me trasladaron de La Vega, me trasladaron a Nagua y de Nagua me tuvieron que trasladar porque yo exigí el traslado y me amotiné. Incluso me sacaron de dentro de la cárcel, de recinto carcelario, y me tuvieron que meter a una celda de castigo. Es decir, que usted tenía un temperamento, un carácter. Sí, bien fuerte. Cuando me trasladaron de La Vega, fue en noviembre del 2002, y me llevaron a Nagua. Nagua es una cárcelcita pequeña. Nagua está como para 80 presos, y habían 200 y pico. Wow. Cuando yo llegué, que llegué a Nagua, estoy buscando el jefe de la cárcel, el probó, como todo el mundo en la calle lo conoce. Y cuando logro que él llegue donde yo estoy, yo le digo que sí, que necesito una cama, necesito una habitación o una cama para yo dormir. Usted llegó y ya comenzó a exigir y a buscar. No, porque eso se vende allá adentro. Eso lo venden, eso es un hay negocio. Un negocio. Sí. Entonces, él me dijo que no había. Ni había una habitación, ni había una cama. Entonces, estábamos cerca de un baño y yo le pregunté y le dije que dónde yo iba a dormir. Y él me dijo, me señaló en la puerta del baño. Wow. Cuando él me dijo eso, él y yo estábamos bien cerca. Yo lo miré fijamente a los ojos y le dije, ahí va a dormir tú. Pero usted no tenía miedo. Decirle eso a un jefe de cárcel es buscarse la muerte. Que lo maltraten, que le den una paliza, pero a mí no me importaba nada de eso. Cuando él me dijo eso, yo no sé lo que se me metió. Yo sé que le dije, no, ahí va a dormir tú. Y si unos compañeros, unos amigos míos, que yo conocía, que estaban allá, vieran estado dispuesto como estaba yo, él iba amanecido ahí. O no hay, quizás no se sabe dónde había amanecido. Porque desde que yo llegué, que me encontré con ellos y me enseñaron pay de puya, yo le dije, vamos a coger esta casa esta noche. Es decir, que un corazón que no tiene a Dios es un corazón que anda sin rumbo y está dispuesto a todo, a lanzarse al mal. Sí. Ricardo, ¿hubo un día en que sentiste que ya no valía la pena seguir viviendo? Bueno, hubieron muchísimas veces en las cárceles, le llegan a uno muchas ocasiones que uno ya se cansa de tanta coger lucha y humillaciones allá adentro, porque el preso es bastante humillado, tanto por las autoridades como también por los mismos compañeros. Los provoces, los jefes, que son presos y son jefes también. ¿Y qué hacías durante esos largos días dentro de la cárcel? ¿A qué te dedicabas? ¿Estudiaba? ¿Qué hacías? Cuando estaba sin Cristo en la cárcel, lo que hacía era fumar droga, meter droga y una vida loca. Si afuera vivía loco, allá vivía más loco. Wow. Tener problemas, tener encontronazo con presos, porque a veces estaba enmonado, como le dicen los presos, cuando tú quieres fumar, no tiene. A veces se acababa la droga dentro de la cárcel, no había, y uno enmonado, y un preso venía con. Incluso un día, el representante de mi celda, un señor llamado Matavieja, de aquí de Santiago, cayó preso por la muerte de 2 policías. Era un hombre bien bellaco, pero él me cogió mucho cariño. Nos hicimos buenos amigos.
porque él trabajaba en la cocina, entonces él era vicioso, le gustaba el crack. Y para uno tener cosas de la cocina, para uno cocinar allá adentro, yo le daba vicio y él me daba comida de la que llevan para los presos, él me la cedía y no iba, y ese día yo estoy parado en la puerta de entrar para la celda, él no le gustaba que el preso se parara en la puerta y yo no sabía que él estaba para adentro y yo estoy parado en la puerta y había un murito así como así para bajar de la celda al patio. Y cuando él viene de allá para acá, me dio con el codo así, por atrás. Me empujó así, ¡fua! Y yo caí para afuera. Cuando él me hizo eso, cuando yo caí cuadrado fue. Para pelear. Yo no sabía quién era. Decir que usted estaba a la defensiva. Sí, entonces él, cuando él me vio, lo que me dijo de que está enmonado. Está enmonado. ¿Qué le quería decir con eso? Que no estaba drogado. Okay. Porque cuando yo estaba drogado estaba riendo, me estaba en checha con todo el mundo. Y ya él me conocía y sabe que cuando estaba así, estaba engonado. Me dijo, espérame ahí, yo vengo ahora. Y se fue porque no había en la cárcel. Pero ellos, como jefe, siempre tienen su clavo. Y fue y me trajo marihuana. Ricardo, en ese momento que estabas dentro de la cárcel durante esos 18 años, ¿hubo un momento de tu vida donde te arrepentiste? ¿Estabas consciente de lo que habías hecho y tocaste fondo, pensaste en el daño que había provocado en esa vida, en esa familia? No pensaba porque lo que pensaba era que era defensa propia, era lo que yo decía, era mi excusa. Defensa propia, fue pues defensa propia, él se lo buscó, pues eso le salió. No había ningún remordimiento. No había ningún remordimiento. ¿Y consciente de que era tu amigo? Era mi amigo, sí, era una persona que éramos personas, pero ya lo que pensaba era que él se lo buscó porque él no tenía que verme tirado, era lo que yo decía. Porque yo a él nunca le hubiera tirado, nunca yo le hubiera tirado a él. A él cortarme, yo entendía que él se lo hubiera buscado, ¿entiendes? Y esa era mi excusa. Todo esto lo provocó el uso del alcohol, malas decisiones y una vida, sobre todo, alejada de Dios. Alejada de Dios, sí. Dice una frase que el arrepentimiento no borra el pasado, pero sí construye un futuro. Un futuro. ¿Qué sucedió en tu vida? Recuerda ese primer acercamiento. ¿Llegó a ti la palabra de Dios? ¿Cómo entraste en ese momento donde dijiste, mi vida tiene que cambiar, yo tengo que dar un giro? ¿Qué sucedió dentro de la cárcel? Bueno, no pensé nunca eso. Nunca pensé en cambiar dentro de la cárcel, no. No estaba en mi mente. No estaba en mi plan. Estaba en el plan de Dios, pero no en mí. Había un señor, en San Francisco de Macorís estaba en ese entonces, y había un señor llamado Ibi González, que él siempre me predicaba, pero su forma de predicación hacia mí, yo no lo entendía. No sabía qué era lo que me estaba diciendo, porque él me hablaba y me decía que yo tenía que darle un giro al timón de mi barco. Yo no entendía nada de eso. Un giro al timón de tu barco. De mi barco, sí. Yo soy barco, le decía yo. Y yo no tenía mucho conocimiento de barco. Nosotros en el mundo espiritual sabemos a qué se refiere. Exactamente, pero yo vengo de un campo y donde no veía televisor ni nada de eso para uno ver. Y ya cuando llegué al pueblo, ya yo no perdía mi tiempo. Ya si me ponían en un televisor era ver películas de guerra. Y eso era lo que yo veía, guerra. ¿Y ese predicador te decía la misma palabra continuamente o su mensaje era diferente? No, siempre era ese mensaje. Siempre, mira, algo que más adelante vamos a entender por qué. Pero siempre lo que me decía era, tienes que darle un giro al timón de tu barco, porque va a naufragar. Wow. Y no sé, porque no entiendo que él supiera en los pasos que yo andaba dentro de la cárcel. ¿Él no conocía nada de su... No, porque... ni por qué estaba cumpliendo una condena? No, nada. Solamente iba y predicaba la palabra. Sí. No, vivíamos en la misma celda.
Era un señor, él siempre de noche, él guardaba comida y siempre nos llevaba un bocadito de comida y ahí nos decía, y ahí era siempre que ella aprovechaba para... Cuando usted dice que vivía en la misma celda, ¿esta persona estaba cumpliendo también una condena? Una condena, sí. Sí, Wow, tremendo. era un preso también, sí. Es decir, que dentro de la cárcel, me imagino que ese hombre tuvo un encuentro con Dios Sí, claro. y empezó a dar de lo que había De recibido. lo que había recibido, sí. Sí, porque allá hay una iglesia, van cristianos de la calle, pero también allá hay una iglesia formada, con un pastor, líderes y todo. ¿Y allá qué sucedió con ese mensaje? Que ese mensaje, ese ángel de Dios, vamos a decir, como un ángel que Dios utilizó. sí. Y él me decía eso, yo no le hacía ni caso, ya yo estaba curado. Pero un día yo vi la película del Titanic. Un amigo mío tenía una habitación, tenía un televisor y me dijo, vamos, fumamos. Me dijo, vamos a ver el Titanic. Nunca la había visto esa película. No sabía qué era eso, no sabía el Titanic. Bueno, y me puse a ver la película. Mientras estoy viendo la película, cada episodio, lo que me está trayendo es el mensaje del cielo. Wow. Todo lo que yo estaba viendo en la película, entonces comencé a comprender la predicación del siervo de Dios hacia mí. Comencé a entender el por qué llegaba ese mensaje a mi vida. Porque yo andaba en malos pasos dentro de la cárcel. Por el Señor tenía un propósito conmigo, no perecí dentro de la cárcel. ¿Y cómo no usted naufragué como Exacto. ¿Cómo relacionó esa parte de naufragar, el timón, a esta película? Sí, ese timón es la guía pues donde uno se mueve. Entonces, la mente de uno es el timón, porque la mente que te guía por donde tú vas. ¿Entiendes? Entonces, el barco es mi cuerpo. La mente guía el cuerpo. Y naufragar es cuando tú vas guiando, tu mente te va guiando tu cuerpo por un lugar, pero allá adelante te espera algo te espera algo como esperó ese hielo al Titanic. ¿Me entiendes? Entonces, así mismo, allá adelante me estaba esperando algo. Yo no lo veía, yo no lo entendía. Ahora, cuando vi el Titanic, sí. Comenzaste a entender. A entender que me esperaba algo, porque cada acción trae una reacción. Entonces, lo que nosotros estábamos haciendo era algo muy peligroso dentro del recinto carcelario, que era amotinarnos para quitarle el control a lo que estaban controlando. ¿Cómo? Para controlar nosotros. ¿Ustedes tenían planificado hacer un motín? Un ¿Usted motín era parte de ese equipo? De ese equipo, sí. Pero Dios llegó mucho antes. Sí, llegó el Señor porque donde yo dormía había un cristiano. O un cristiano. Pero era un cristiano porque se congregaba y tenía una Biblia. Pero yo nunca lo vi leyendo la Biblia. Ni de noche. Tú sabes que uno de noche lee la Biblia antes de acostarse. Él ponía la Biblia ahí, daba 80,000 cruces y después venía y se tiraba ahí porque él la ponía en su puesto ya ahí. Y yo dormía al lado de él. Y yo toda la noche yo abría la Biblia, pero yo no sabía leer. ¿Usted no sabía de letra? No, yo no sabía de letra. Y bueno, yo abría la Biblia. Recordamos que no pudo, o pudo ir a la escuela, pero solamente llegó a primero. Y yo le decía al Señor, Señor, si tú me cambias, si tú me das, me hace conocer lo que dice ese libro negro, yo te voy a servir. Ah, pero usted empezó a retar a Dios. Sí. Sin tener conocimiento. Sin tener conocimiento. De la palabra, no sabía de letra, comenzó a retar a Dios. Sí. ¿Qué sucedió en su vida? ¿Recuerda ese día cuando decidió entregarse a Dios? ¿Cómo fue? ¿A través de quién? Sí, ese día estaba en un patio, le decían el patio Lodao. Un amigo mío que yo hubiera conocido, estábamos vendiendo cigarrillos y prestando dinero
a los mismos jugadores, un por ciento, le dábamos 100, nos debían 120. Ese era el rédito. Y estamos ahí, el señor que me predicaba fue de la iglesia en la mañana, que se convirtió un amigo mío, y él fue y me dijo, mira, fulano se convirtió. Y yo le dije, esa es su vida, él hace su vida lo que quiera. Hay que dejarlo tranquilo porque esa es su vida. Y yo seguí lo mío, y él se fue porque la respuesta que le di fue bastante fuerte. Sí. Él se fue y yo seguí ahí. Cuando eran como las 12 del mediodía, él volvió donde mí y me dijo, yo quiero hablar contigo. Pues yo quiero que vayamos a la iglesia y nos sentemos en la iglesia en 2 sillas y conversemos, que quiero decirte algo. Pues está bien, le digo al amigo mío, agárrame aquí, vengo ahora. Dejó el negocio. Sí, con el amigo mío, y cogí para allá, para la iglesia. Y cuando llego allá, es lo que me está predicando el mismo mensaje. El timón. El timón de barco. Naufragar. Sí, eso es lo que es. Y yo recuerdo que me leyó en Génesis 3. Me habló de la serpiente, Adán, Eva. Y cómo Eva fue engañada por la serpiente, y etcétera, sí. Bueno, en lo que él me está hablando, se mete un remolino en mi mente. ¿Qué pasó por su mente en ese momento? Sí, algo sucedió porque comencé a entender que la predicación de él era mi vida que estaba en juego. Wow. Era que había problemas y fácilmente podía perder mi vida. Algo iba a suceder. Como andaba, ¿entiendes? No quería estar pisado por nadie, sino que quería ya salir de esa para, que había una para era en ese tiempo. Entonces, algo me dio convencimiento de pecado. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Y le dije a él, está bien, yo me voy a convertir. ¿Así? ¿Una decisión? Sí, así mismo, sí. Le dije, está bien, yo me voy a convertir. ¿Eso salió del corazón o fue para complacerlo a él en ese momento? No. ¿O usted ya sentía esa necesidad? La sentía. En ese momento. Sí. Fue ahí que Dios hizo la obra. ¿Hicieron la oración? Él me llevó a lo que se llama el cuarto pastoral. Había un cuarto donde vivía el pastor con más miembros de la iglesia. Y a esa hora ellos se reunían para hacer una cadena de oración. Y él no era muy práctico y me llevó a donde el pastor para que la el pastor, persona capacitada orara por mí. Y cuando yo llegué, ella abrió la puerta. Yo nunca había entrado a esa habitación. ¿Primera vez? Sí. Y cuando ella abrió la puerta, pastor, Ricardo se va a convertir. Ah, pues venga, entre. El pastor me decía Rivera a mí. Venga, Rivera, venga entonces. Y entré y acepté el Señor. El pastor me dijo que iban a comenzar una cadena de oración, una hora de oración, que si yo quería quedarme, o si yo quería me iba para la iglesia y lo esperaba en la iglesia. Yo le dije, no, pues yo vine a esto. Es aquí que tengo que estar. Es decir, que usted entró a esa habitación, pero fue decidido. Decidido, sí. Aunque hizo esa oración, no se iba a retirar, a hacer sus quehaceres, dejó el negocio que tenía y se quedó en ese tiempo de oración. Sí. Ricardo, ¿qué pasó en esa hora de oración? En esa hora de oración pasó algo fuerte, algo que transformó mi vida, me cambió. Eso fue un cambio del cielo a la tierra, o del cielo a la tierra. Eso fue algo... en lo que estuvimos ahí, cuando yo caí de rodillas, yo me recuerdo que fue hasta incómodo, porque el cuarto es grande, pero habíamos mucha gente. A mí me tocó un espacio muy pequeño, ¿me entiendes? Yo estaba de rodillas, pero estaban todos bien pegados. Sí, y cuando yo me tiré de rodillas ahí, algo se quebrantó dentro de mí. Wow. Sí, hubo un rompimiento, aleluya. Santo. Y cuando sucedió ese rompimiento dentro de mí, yo comencé a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y a llorar, y yo nada más podía decirle, gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Entendías más o menos lo que estaba pasando o solamente eso salía? Eso salía. No entendía. Si le digo que entendía algo, no entendía nada. Nada. Pero salía eso de mí, que nada más decía gracias, gracias. Y duré una hora ahí. La hora que se duró orando, yo la duré llorando. Llorando y dándole gracias a Dios.
¿Habías vivido un momento como este? ¿O es primera vez que había llorado así de esa manera? No, yo lloraba de rabia, era, de pique. Bueno, no podía salirme con la mía, no podía darle quizá un tablazo a la gente, del pique, lloraba. Pero estas lágrimas fueron diferentes. Pero estas lágrimas sí, porque estas lágrimas trajeron limpieza, trajeron sanidad en mi vida. Libertad. Libertad. Se llevó el odio, se llevó el rencor, se llevó la venganza, se llevó todas esas cosas de mi vida, que estaba lleno de eso, que en mi mente nada más pensaba muerte, 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 pensando quitar gente, como que yo era Dios. Amén. Entonces, pero ese día fue algo tremendo, porque cuando pasó la hora de oración, salimos de ahí, cogimos para la iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia, había un murito así para entrar a la iglesia, el pasillo, y hay una entrada a un local que la guardia se dio eso para que hicieran una iglesia. Y cuando yo pisé ahí, en la misma puerta, yo volví para atrás y dije una palabra. ¿Cuál fue esa palabra que en ese momento usted expresó? Y yo dije, de aquí en adelante todas las cosas son nuevas. Aleluya. Y fue algo terrible cuando yo encontré ese verso. En la Biblia. En la Biblia. He aquí que todas las cosas son nuevas. Para mí eso fue bien, eso me causó Esto un quiere impacto. decir que en nuestra boca hay poder cuando nosotros como personas declaramos. Dice que podemos declarar bendición o maldición. O maldición, sí. En nuestra boca es el poder del bien o del mal. Y yo declaré ese día el bien. Declaré salvación, declaré la cosa nueva. Y de ese día en adelante las cosas fueron diferentes. Y en la parte del perdón, sé que la causa de esta condena tuvo grandes consecuencias, pero en esa parte de sanidad interior, ¿cómo sientes que Dios empezó a trabajar en tu corazón para sanar y quitar ese rencor, ese odio, o vamos a decir en su caso, ese remordimiento? ¿Cómo empezaste a ver el dolor por el que había pasado la familia del fallecido por ese hecho ocurrido? ¿Cómo empezaste a visualizar y a darle mente a esto? Bueno, sí, para mí era un poco difícil porque la persona, los familiares de ese occiso, son una persona muy complicada, si así puedo decir, porque estaban, lo que me mostraban en las causas, porque éramos personas conocidas, nosotros nos conocíamos todos, pero en las causas esa gente era como si ellos me odiaban desde mi niñez. Que, bueno, podríamos decir que es lo normal porque es un ser querido de ellos realmente, es su sangre, su familia. Entonces, pero ¿cómo empezó Dios a sanar esta parte en ti y a trabajar el perdón? Fácil, para mí eso no fue difícil, porque lo difícil para perdonar es cuando tú no tienes a Dios. Pero cuando tú estás lleno de Dios, no es difícil. Reconocer y pedir perdón. Cuando tienes a Dios, eso no es difícil. ¿Entiendes? Ahora, sin Dios eso es difícil, pero en Dios, cuando tú estás lleno, para tú reconocer que tú fallaste, que tú cometiste un error, en el tiempo en ese tiempo pasó un largo tiempo, un largo proceso, porque estoy hablando, yo conocí al Señor en el 2004 y ya estaba condenado hasta en los paquitos, como dicen. Los 18 años Sí, tuvo que cumplir. Exactamente, ya yo tenía que esperar que pasaran 9 años para yo volver a causa y volverme a encontrar con esta persona. Y dentro de la cárcel, luego de aceptar al Señor, de tener ese encuentro con Dios,
¿qué hacía? ¿Cómo fue tu vida luego de dar ese paso? Supongo que tus compañeros, amigos dentro de la cárcel se enteraron de que usted estaba en ese cuarto. Sí. Entró a esa habitación donde hizo un compromiso con Dios, no Sí. fue con los hombres. ¿Cómo fue ese cambio de vida dentro Bueno, de ese bien lugar? difícil. Muchas personas afuera no te aceptan. Y lo que te ponen en plazo. Te voy a dar tanto. Te doy tanto. Sí. Ah, mira, se acobardó. En la cárcel es una palabra que abunda mucho. Se acobardó. Y teníamos, ese mismo grupito, yo te digo que teníamos el plan de amotinarnos en la cárcel. Ese mismo grupito lo que decía era que nos habíamos cobardado, que teníamos miedo y que por eso nos convertimos a Jesucristo. No por eso, sino porque el Señor tenía propósito con nosotros y llegó el tiempo de comenzar el propósito de Dios obrar en nuestra vida. Y yo comencé a predicarle. No tenía mucho que darle, pero de lo que tenía, le daba. Y cuando me sofocaba mucho, yo lo que decía, tú lo que necesitas es arrepentirte. Esas eran las palabras que salían. Sí, porque Para no fallar. para no fallar, tú lo que necesitas es arrepentirte. Arrepentirte, sí, porque hay gente que están bien endemoniados allá adentro y que hacen una guerra terrible. Pero yo le decía, tú lo que tienes que arrepentirte, y cuando fue pasado el tiempo y uno dando testimonio y llenándose de Dios y predicando, ya comenzó uno a llenarse de versos bíblicos y conocer. Ahí empezaste a conocer de letras. De letras. ¿Cómo sí. fue ese momento? Mira, cuando conocí al Señor, no sabía de letras, pero a los 15 días de haber conocido al Señor, el Señor abrió mi entendimiento. Dios santo. Y comencé no de que como un lector, sí, claro, pero comencé a leer, a entender la palabra, a unir la letra y a leerla. Claro. Y un varón... ¿Tenía algún mentor, alguien que le daba seguimiento? Sí, una persona que me daba versos cuando estábamos en los estudios en la iglesia. Él era el maestro y él repartía los versos y me daba un verso bíblico. ¿Ese era el reto de la semana o no, cuántos días era le daba? ahí mimito, era para sí. Para que practicara. Sí, y él me daba ese verso bíblico. Cuando llegaba, si yo no lo podía leer, él lo leía y explicaba. Pero Dios comenzó a hacer algo precioso en mi vida. Y era que yo comenzaba, cuando él me daba ese verso, era ahí, él me daba ese verso y yo me entregaba en ese verso bíblico. Y algo que sucedía, que las letras se me crecían. Las letras se volvían. ¿Usted la veía grande? Sí, se crecían las letras. El verso, nada más el verso bíblico que era que me tocaba leer, wow. Las letras crecían. Pero para que usted no se desenfocara de otra, sino que esa era la que usted iba a aprenderse. Al mismo tiempo, yo te estoy diciendo que mira el tamaño de esa letra y mira el tamaño de ese número. Y yo te digo que se ponían de ese tamaño, wow. La letra. Sin mentirte. Estamos delante de la presencia de Dios. Amén. Y cuando se ponían ahí, yo leía el verso y entendía lo que decía el verso. Santo. Y de eso usted predicaba. Y cuando el varón me decía, Ricardo, te toca a ti leer el verso, yo leía el verso. Y como él sabía que yo era nuevo, que yo no te... Él de una vez me cortaba y quería decir que... Y yo decía, espérate, que yo voy a explicar algo de lo que dice el verso. Pues... Y eso era un gozo, ahí se daba aplauso por lo que el logro que ya Dios me estaba ayudando a alcanzar. Y él fue un mentor, me ayudó mucho, muchísimo, fue un buen mentor para mí. Dentro de esa iglesia, ¿qué otra cosa realizó? ¿A qué se dedicó? Bueno, yo tuve una entrega completa con el Señor. Y el pastor vio mi fruto. Y sin nadie mandarme, yo comencé los sábados a salir por la cárcel. Me iba solo, no le dije a nadie, y salía solo. A predicar. Y salía a predicar. Comencé a ganar almas y el pastor vio mi esfuerzo y yo siempre metí con Dios, siempre. Le comunicaba al pastor mi sacrificio cuando iba a sacrificar. ¿Cuáles eran esas estrategias que usted usaba para meterse con Dios? Primero empecé a ayunar 3 días.
Seguido. Sí, 3 días corridos. Sin comer, sin tomar agua. Sí, 3 días. Mi primer ayuno fueron 3 días. Y de ahí seguí haciendo 3 días de ayuno toda la semana. Toda la semana, lunes, martes y miércoles, 3 días. Eran esos días fijos. Sí. Y los sábados, como salía a llevar el mensaje, también ayunaba. Quiere decir, ya eran 4 días a la semana. Pero un compañero allá, un hermano, nos unimos y comenzamos a ayunar 4 días a la semana, corrido. Lo hacíamos de lunes a jueves. De lunes a jueves. Bien difícil, fue para nosotros. Es un reto grande. Tiempo. Sí. A veces nosotros no teníamos con qué entregar el ayuno. Wow. No había nada. Daban un chao, pero el chao era muy malo. Si usted lo guardaba, se ponía. Eso era una mezcla que se volvía. Se volvía. ¿Y hasta qué hora ustedes ayunaban? Nosotros esos 4 días lo hacíamos corrido y entregábamos a las 12 de la noche. Entregábamos. Y los jueves iba una señora llamada Carmen Paulino de San Francisco, que fue mi madre espiritual. Y ella a veces llegaba ya, nos llevaba pan, nos llevaba bizcochito. Santo, Dios bendiga a Carmen. Sí. Y a veces se aparecía con una cantinita de comida, así, hasta 4 cantinitas, así pequeñas, pero llevaba para darnos, no darnos un solo, sino varios, y decía para que tú la compartes con fulano y tú la compartes con fulano. Es decir, que Dios suplía la provisión, los alimentos para ese día necesario. Y nosotros ayunábamos, y cuando ayunábamos, que entregábamos con pan y agua de azúcar. Ay, a esa hora. santo. ¿Qué liderazgo, qué función desempeñó dentro de esa iglesia? Bueno, el primer liderazgo fue que comencé a ser maestro de escuela bíblica. Después... Santo, pero es un compromiso fuerte. Y la gloria es de Dios, que en ese tiempo los cultos empezaban a la 1, ya la visita estaba adentro, muchos pastores, ministros de la calle que iban, fueron edificados y me daban el visto bueno. Es decir, que participaban del culto de lo que ustedes estaban haciendo. En el estudio y también en el culto. Entonces fui copastor, fui primer diácono, fui copastor y después fui pastor. Tremendo, Ricardo, pero... Sí. Y todo eso sucedió en menos de un año. En menos de antes de yo cumplir un año siendo cristiano. Es decir, que lo que Dios hace, lo hace bueno y lo hace completo. Realmente usted decidió entregar su vida al Señor y fue un antes y un después. Dios empezó a hacer un trabajo glorioso. Sí. A veces nosotros le damos tiempo a la persona, le decimos, esto va a durar tanto, se le va a hacer difícil, pero cuando Dios llega a una vida y dejamos que Él haga el trabajo, la entrega total, realmente las cosas suceden como Dios quiere que pasen. Amén. ¿Qué pasó dentro de la cárcel? Esa persona que usted conoció, que hoy, hasta esta fecha, ¿verdad? Y yo sé que serán por muchos años. 16 años. Más, 16 años, santo, van a cumplir. Que usted conoció esa bella mujer que usted conoció dentro de la cárcel. Sí. Es decir, que Dios, mire, Dios trabajó en Ricardo su liberación. Trabajó su sanidad interior, pero también lo bendijo con una gran mujer. Amén. Sí. Cuéntenos sobre ella. Una gran esposa, una esposa fenomenal, me dio el Señor. Fue, como quien dice, la mujer de mi sueño. Sí, porque cuando yo conocí al Señor, el Señor me quitó eso de pensar en mujeres. Yo fui entregado en Dios. Pero sí le dije al Señor que quería una esposa. Y hice un parentesco a mi esposa. En mi mente y con Dios. Ay, decir que usted dijo, así es que la quiero. Así. Sí. Quiero una mujer alta, quiero una mujer blanca, quiero una mujer bella. Así es. Y
ese día estaba aquí ya en La Vega, pastoreando una iglesia, y ella llegó a la cárcel por vía de Jairo, que fue quien la llevó allá por vía de Amaury, y cuando llegó, entonces nos conocimos, y después entonces ya por vía de teléfono comenzamos a hablar, comenzamos a orar, hasta que Dios nos unió. Amén. Sí. Qué bendición, 16 años. 16 años, sí. Amén. La gloria de Dios. ¿Hace qué tiempo que usted ya cumplió su condena? ¿Cuántos años hace? Hace 6 años y pico. 6 años. Sí, Un 6 hombre años. libre que el Señor ha transformado. Ricardo, ¿algún mensaje? Yo sé que hay muchas palabras para expresar a esos jóvenes, no importa la edad, no importa la situación y en el hoyo que se sientan que están metidos. ¿Qué mensaje usted le daría a esa gente? Bueno, mi mensaje para esa persona es que no importa lo que ellos estén haciendo, ni lo que hayan cometido, amén, sino que mi mensaje es que hay un Cristo que liberta, que hay Amén. un Cristo que salva, hay un Cristo que perdona, hay un Cristo que liberta, amén, porque yo también estuve en ese hoyo que dice el salmista David, en el hoyo de la desesperación, El de lodo angustia, cenagoso. el hoyo cenagoso. Si nos podemos detallar eso, amén, yo estuve ahí y de ahí me sacó Dios. Amén. Y yo sé que para Dios no hay nada difícil. Amén. No importa dónde estén. No importa que estén en el vicio, en el alcohol, en el vicio de lotao, de casino, de prostitución, en lesbianismo, en homosexualidad. Dios rompe con todo eso. Amén. Amén. No importa que tenga sida, que tenga cáncer, Dios sana, porque yo lo he visto. Yo he visto gente sano de sida, gente sano de cáncer, que Dios lo ha hecho. Amén. Amén. Amén, así es. Mi exhortación es que salgan de ahí, que ahí no hay vida, ahí no hay futuro. Solo da pérdida, solo da dolor, tanto a uno como también a la familia. Amén. Eso es así. Sí. Ricardo, estamos más que agradecidos de haberle tenido en esta entrega. Sabemos que el Señor seguirá obrando en su Amén. vida y haciendo cosas maravillosas y Amén. que ese propósito que Dios ha permitido que suceda en usted, ese plan, yo sé que será para impactar muchos corazones. Amén. Así que gracias de verdad Amén. por abrirse y compartir esta historia fuerte, dura. Nosotros no minimizamos el hecho de lo que ha ocurrido, entendemos la situación que provocó en esta familia, el dolor que provocó en ellos, pero creemos también que Dios es un Dios que perdona, que Amén. Dios es un Dios que cambia, que transforma la vida al ser humano cuando decide hacer una entrega genuina, una entrega de verdad que sale del corazón, y eso es lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes. Amén. Amén. Voy a enfatizar algo con respecto a los familiares de los hijos, y es que yo hablo con ellos. Aleluya, qué bueno saberlo. La gloria de Dios. Cuando yo salí, me miraban mal, me cortaban los ojos, pero a ellos ver mi testimonio es lo que entiendo. No puedo entender otras cosas, ¿me entiendes? A ellos ver mi testimonio, que no ando en la calle, no ando, duré un tiempo viviendo allá en Bonao, y fue de mi casa al trabajo y a la iglesia. Esa era mi salida, a la iglesia, a la casa y mi trabajo. No salía de ahí, no andaba en bochinche, no andaba. Entonces yo entiendo que a ellos ver ese cambio, esa transformación, verme predicar, porque yo sé que muchos de ellos me han visto predicar, porque tuve la oportunidad de predicar muchas veces allá en la iglesia y también en las calles que salíamos a hacer culto, y la pastora me daba mucha oportunidad para el mensaje. Amén. Sí. Qué bueno saberlo, de que Dios ha hecho cosas grandes. Amén. Gracias de verdad una vez más por Amén. estar con nosotros. Esto fue Encontrados. Nos veremos en una próxima entrega. Dios te bendiga. Amén. Gracias por compartir este momento conmigo. Recuerda, Dios no llega tarde, llega cuando el corazón está listo. Si este mensaje habló a tu vida, compártelo con alguien más.
Soy Esmeralda Arias y esto fue Encontrados. Hasta nuestro próximo encuentro.